En este video voy a abarcar la nueva funcionalidad que tiene Power Apps con el lector de código de barras. Este nuevo lector de código de barras ha sufrido alguna actualización, por lo que contiene nuevas funcionalidades que pueden ser de mucha utilidad para nosotros. Así que a lo largo del video les iré mostrando estas nuevas funcionalidades, como por ejemplo el escaneo múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Donde por ejemplo vamos a tener nosotros una lista en la cual vamos a mostrar cuáles son todos los productos que ya han sido escaneados. Por ejemplo, yo voy a escanear este y automáticamente en mi lista tengo el valor que hemos leído o se ha reconocido y también cuál es el tipo de código de barras que se ha tenido. Podemos hacer algunas modificaciones, por ejemplo, eliminar el registro, etcétera. Y si nosotros añadimos, por ejemplo, otros productos, vemos que también nos lo va reconociendo a la lista. También, si nosotros podemos añadir diferentes productos, por ejemplo, voy a añadir este producto varias veces, tenemos un contador, el cual nos indica cuántas veces ha sido escaneado este, etcétera. Podemos acceder a la lámpara del dispositivo o hacer algún zoom, etcétera. Todas estas nuevas funcionalidades y así como guardar estos valores en alguna base de datos, lo estaremos viendo a lo largo de este video. Así que sin más, comencemos. Comenzando con el video, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra aplicación de Power Apps. Para esto, estando en la página de Power Apps, en la sección de crear o de aplicaciones, como ustedes quieran, vamos a crear una nueva aplicación de lienzo. Y en mi caso, el formato que voy a utilizar es el de teléfono para poder mostrarles mi celular, transmitírselos y puedan ver los ejemplos. De nombre le voy a poner escaneo código de barra. Le damos a crear. Creada nuestra aplicación, vamos a insertar ahora el escáner de código de barra. Para hacer esto nos vamos a ir a la sección de insertar y vamos a buscar lector de código de barra. En este caso, únicamente nosotros lo seleccionamos. Por ahí de manera rápida nos acaba de aparecer un mensaje. Este mensaje se refería a que el lector de código de barras está disponible en todos los dispositivos compatibles. Más adelante hablaremos de eso, pero por el momento vamos a hacer caso omiso. Y el punto es que nosotros ya hemos añadido lo que es nuestro lector de código de barras. Ahora, una vez que nosotros hemos añadido el lector de código de barras, ya está listo para utilizarse, es decir, podemos nosotros guardar, publicar nuestra aplicación y utilizarla en algún dispositivo móvil. Algo que les puede servir a la hora de que ustedes estén probando o ejecutando este lector de código de barras es que exista algún lugar donde ustedes puedan observar la información que ha leído este lector de código de barras. Y con esto me refiero a que nosotros podamos insertar una galería, en este caso, y esta galería la vamos a conectar al lector de código de barras. Por lo tanto, todo lo que nosotros escaneemos se va a mostrar en esta galería. Aquí tenemos el diseño de la galería de manera predeterminada donde viene alguna imagen y algún título o subtítulo. Como tal, nosotros no necesitamos una imagen. Vamos a cambiar ese diseño aquí en la parte derecha y únicamente voy a tener título y subtítulo. Para que esta galería muestre los datos del lector de código de barras, lo que tenemos que hacer es seleccionar la galería. Si pueden observar, cuando está seleccionada esta galería tenemos como el recuadro o está enmarcado. Y aquí en la parte superior tenemos todas las propiedades de los controladores, en este caso de la galería que se está seleccionando. Pero la propiedad que nos importa de esta galería son los ítems, es decir, la información que va a mostrar. Como pueden ver, Power Apps siempre nos brinda información de manera predeterminada o de prueba, y por eso es que nosotros tenemos aquí cierta información mostrada. Pero lo que vamos a hacer es que en vez de que esté conectado o muestre la información de prueba, vamos a poner el nombre de nuestro código de barras, que está aquí en la izquierda, se llama Barcode Reader 1. Cuando nosotros hacemos referencia a algún controlador de la pantalla, vemos que por ejemplo aquí se me puso el nombre en verde y mi lector de código de barras también se resaltó en verde. Entonces eso nos indica que sí está conectado el que nosotros queríamos. Y para poder nosotros acceder como a la información o a las lecturas del código de barras, vamos a poner un punto y aquí en la primera propiedad vamos a seleccionar barcode, que con esto se refiere a que nosotros vamos a mostrar la información que lea el lector de código de barras. Aquí les va a aparecer un error de JSON. Digo, esto no importa, no le hagan caso, realmente no afecta a la funcionalidad, es un error que está teniendo Power Apps a la hora de desplegar esto. Y para que puedan observar la funcionalidad, digo, realmente es muy sencillo este manejo de escáner de código de barra. Si yo ejecuto mi aplicación, como ya les había mencionado, en una computadora es complicado porque, bueno, si tengo una webcam, pero es externa, como tal, no es como compatible y me va a mostrar información de prueba. Cuando lo ejecutemos en alguna aplicación, ahora sí vamos a ver la información respectiva. Entonces, a la hora de yo seleccionarlo, les digo aquí, aparece que está ejecutándose en una computadora, etcétera.
pero como tal aquí ya tengo yo la información de prueba. Me está generando Power Apps. Voy a utilizar esta información de prueba para explicarles algo sobre el lector de código de barra. Ustedes pueden observar que tengo dos valores o dos líneas y lo que quiero utilizar de esta información de código de barras es realmente a qué se refiere cada uno. Para poder observar qué se está mostrando en la galería, seleccionamos nuevamente la galería y aquí en la parte derecha nos vamos a los campos y le ponemos editar. Aquí nos da la opción de, por ejemplo, si quiero editar el título de la galería o el subtítulo. En este caso, el título de la galería es el tipo. Y con el tipo se refiere a cuál es el tipo de código de barras, valga la redundancia, que está leyendo. En el tipo de código de barras viene Data Matrix, que si me voy a la información o a la documentación de Microsoft, vemos que cuáles son los códigos de barras disponibles por dispositivo. Antes de entrar a las especificaciones de cada dispositivo, vemos que podemos escanear un QR, el Data Matrix, que este nos lo mandó Power Apps como prueba, los diferentes códigos de barras que nosotros podemos hacer, y dependiendo de lo que nosotros utilicemos, ya sea iOS o Android o Windows, es lo que está como soportar. Esta información se los voy a dejar en el link del video para que ustedes puedan consultarla, pero por eso me quería meter a la información. Esto no a fuerza es necesario que ustedes lo muestren, digo, a lo mejor el tipo puede ser irrelevante. Lo que a ustedes les importa es el valor, y el valor se refiere a lo que el lector pudo reconocer. Entonces, para fines prácticos, lo que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, si lo vamos a guardar en alguna base de datos o algo así, pues nos importa lo que es el valor y no tanto el tipo, pero ya va a depender de sus requerimientos y de su especificación. Ahora vamos a probar esto, cómo se ve en algún dispositivo móvil. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es publicar mi versión para que yo la pueda correr en algún dispositivo móvil. De fondo les estoy mostrando la aplicación que nosotros hemos configurado anteriormente, pero únicamente está siendo ejecutada desde un dispositivo móvil, específicamente mi celular. Entonces, cuando nosotros seleccionemos el lector de código de barras, este se va a conectar a la cámara del dispositivo que ustedes estén utilizando. Por lo tanto, voy a probarlo y mostrarles esta funcionalidad con productos que yo tengo aquí en mi casa. Entonces selecciono el código de barras, se conecta a mi cámara y como vemos, ya de manera automática me está detectando la información que tiene este código de barra. También tenemos diferente información, como por ejemplo aquí en la parte inferior izquierda tenemos algunas propiedades para modificar lo que es el zoom. Ahorita está como por 1. Si yo lo selecciono, se hace como un aumento. Podemos prender el flash de nuestro dispositivo o el botón verde, que prácticamente es aceptar la lectura que nosotros estamos haciendo. También en la parte superior derecha tenemos que se pueda cambiar la cámara del dispositivo. Es decir, ahorita estaba utilizando la cámara trasera de mi celular y ya con esto cambiaría a la cámara frontal. O también tenemos una opción para poder regresar a lo que es nuestra aplicación. Para que ustedes puedan ver cómo es que se hace la lectura, voy a seleccionar el botón verde y de manera automática vemos que ya me muestra la información que nosotros habíamos hecho. Por ejemplo, el tipo, en este caso es EAN13, y lo que nos importa en este caso, como les había mencionado, es el valor que detecte el lector de código de barra. Ahora vamos a volver a modificar la configuración que nosotros tenemos de este lector de código de barras porque podemos hacer mucho más cosas. Por lo que regresando a Power Apps, si se fijaron, cuando yo estaba haciendo la prueba de poder escanear el código de barras, el funcionamiento que tiene ahorita la aplicación es que nosotros seleccionamos el lector de código de barras, se conecta a la cámara y la cámara lo detecta. Y nosotros tenemos que seleccionar un botón para poder tomar o reconocer el valor que se está leyendo. Esto lo podemos nosotros variar y existen 3 tipos de escaneo que nosotros podemos hacer. Esto no estaba soportado en la versión anterior del código de barras, así que esto realmente nos va a ser de mucha utilidad. Y para poder mostrarles qué tipos de escaneos podemos hacer, vamos a seleccionar el escáner de código de barra y aquí en la parte derecha viene el modo de escaneo del código de barras. De manera predeterminada viene Select to Scan, que esto se refiere al funcionamiento que nosotros vimos, en tal cual nosotros tenemos que seleccionar un botón para que se escanee. Pero con este nuevo lector de código de barras tenemos 3 tipos. El primero es el escaneo automático, es decir que cuando el lector reconozca algún valor, obtenga ese valor automáticamente sin la necesidad de que nosotros seleccionemos un botón. Tenemos el segundo que es seleccionar para escanear, que es el que les acabo de mostrar. Y también tenemos el escaneo múltiple, que por ejemplo si nosotros lo trasladamos a algún supermercado, prácticamente lo que se hace son múltiples escaneos de productos y poderlos asociar todos a alguna compra, o si nosotros vamos a despachar o tenemos algún almacén, pues irían diferentes productos en algún embarque, etcétera. Esto realmente del escaneo múltiple nos puede ayudar
demasiado, que esto también no estaba en los anteriores, lo tenemos que forzar. Pero si se fijan, esta nueva actualización del lector de código de barras nos puede optimizar mucho el tiempo de ejecución. Para poder hacerlo un poco dinámico, en el sentido de que ahorita está como de manera predeterminada seleccionado uno, si nosotros quisiéramos poder variar esa funcionalidad, lo podemos hacer. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, vamos a seleccionar una lista desplegable y dependiendo de lo que nosotros escojamos aquí, va a ser el modo que va a operar el escaneo de código de barra. Aquí también de manera por default vienen informaciones de ejemplo, pero lo que nosotros queremos aquí es utilizar o seleccionar los diferentes modos de escaneo que tiene el lector. Para poder hacer esto, vamos a abrir los corchetes y vamos a seleccionar Microsoft y aquí hay un barcode reader.scanning mode, que con esto es lo que nosotros vamos a ir seleccionando las diferentes opciones de escaneo. Por lo tanto, una vez seleccionado este Microsoft Barcode Reader Scanning Mode, vamos a poner nuevamente un punto y aquí nos aparecen las tres opciones que nosotros teníamos, que se las mostré en la parte derecha de la pantalla. Entonces, en este caso, lo vamos a introducir 3 veces. Ya introduje el escaneo automático. El segundo únicamente selecciono el escaneo múltiple y el tercero sería el que ya les mostré, que sería seleccionar para escanear. Entonces, si se fijan, cuando nosotros corramos la aplicación, vamos a poder seleccionar cuál es el tipo de escaneo que nosotros queremos. Si lo quieren ver o lo queremos hacer un poquito más bonito visualmente, únicamente voy a ingresar alguna etiqueta. Voy a poner modo de escaneo. Ahora lo único que falta hacer es poder indicarle al lector que no tome el valor predeterminado que tiene de seleccionar para escanear, sino que tome lo que nosotros estamos seleccionando en esta opción. Para hacer esto, vamos a seleccionar el lector de código de barras y nos vamos a ir a la propiedad Scanning Mode, que como tal aquí viene el modo seleccionar para escanear. Pero lo que nosotros queremos es que tome lo que nosotros tenemos en nuestra lista desplegable, que en este caso para mí se llama Dropdown 2. Y como ven también se selecciona en verde, es decir, si estoy refiriéndome a lo que quiero. Y vamos a poner .selected, .value. Con esto ya el modo de escaneo depende tal cual de la lista desplegable que nosotros tengamos. Voy a probar esta funcionalidad, voy a guardar mi aplicación y la voy a publicar y me voy a pasar nuevamente a mi dispositivo móvil para poderles hacer las pruebas y mostrarles esta funcionalidad. Regresando a mi celular, como podemos ver ya se ha actualizado las modificaciones que nosotros hemos hecho y aquí ya tenemos los diferentes modos de escaneo que nosotros podemos seleccionar. Ahorita les voy a mostrar cómo funcionaría el escaneo automático. Así que selecciono el lector de código de barras y como vieron de manera automática o muy rápida, prácticamente únicamente abro mi cámara y tomo el valor del código de barra. Así que como vieron prácticamente la funcionalidad del escaneo automático es muy rápida, lo cual también nos ayudaría a optimizar los tiempos en el dado caso que lo estemos utilizando este escaneo en campo, pero prácticamente así es como funciona el escaneo automático. Voy a pasar a mostrarles el escaneo múltiple para que nosotros podamos observar cómo funciona. Vuelvo a acceder a mi código de barras y, por ejemplo, muy parecido al seleccionar para escanear, de manera predeterminada, el lector de código de barras reconoce el valor, mas no lo escanea. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos, aquí automáticamente en la parte superior nosotros tenemos cuáles son el último de código de barras escaneado, cuál es el tipo, el valor y cuántos escaneos llevo. Por ejemplo, en la parte inferior derecha tengo 2 controladores nuevos. Uno es como una lista para poder acceder a la lista de todos los valores que he escaneado. Ahí viene cuál es, por ejemplo, el valor, el tipo. Nosotros podemos eliminarlo en dado caso que no queramos que pertenezca al mismo conjunto. Podemos, por ejemplo, cerrarla. A esta lista podemos acceder de 2 maneras. En la parte inferior derecha viene el icono de la lista o directamente seleccionando en la parte superior el controlador o la barra blanca que viene con los códigos. En este caso, así podemos acceder. Y también tenemos la parte de enviar, es decir, que nosotros le indicaríamos a la aplicación, ¿sabes qué? Ya escaneé todo lo que yo quería, todo esto guárdamelo en un conjunto. Para mostrarles más funcionalidad, voy a meter el código QR, en este caso lo reconoce, ya lo escaneo, y también voy a meter este último código de barras, y también lo escaneo.
Si me voy nuevamente a la lista, me muestra cuál es el último escaneado, que en este caso fue el de un yogur. Tengo el código QR de la tienda y el primerito que yo utilicé. Entonces, como les había mostrado, por ejemplo, yo voy a eliminar este de la tienda que yo escaneé el código QR y como tal, si ya quisiera guardar y regresar en mi aplicación, únicamente selecciono enviar y así me estaría agrupando lo que son los valores que nosotros hemos leído por haber reconocido el lector. Como pueden ver, esta nueva actualización del código de barras nos es muy útil porque tenemos diferentes escenarios que nosotros podemos utilizar dependiendo de nuestras necesidades y requerimientos. Ahora ya por último, para concluir este video, les voy a mostrar cómo poder guardar esta información realmente en una base de datos, porque ahorita sí es como muy padre que realmente guarda la información, pero en una galería, que como tal no existe esa información en alguna base de datos, sino que únicamente existe en la aplicación. Por lo que vamos a regresar a Power Apps para poderles mostrar cómo es que se guardaría esta información en alguna base de datos. Para poder realizar esto, lo primero que voy a hacer es irme a SharePoint para poderles crear una base de datos, una lista de SharePoint y aquí se guarden los valores. Estando en SharePoint ya seleccioné algún sitio, voy a crear una nueva lista en blanco y de nombre le voy a poner escaneos. Voy a crear mi lista y de manera predeterminada, siempre que creamos alguna lista de SharePoint tenemos la columna de título. Esta columna de título nos puede llegar a servir para aquí guardar los valores que nosotros hemos escaneado. Así que por lo pronto, ahorita sí lo vamos a dejar y nos vamos a regresar a Power Apps y vamos a añadir esa lista a nuestra aplicación. Por lo tanto, me voy aquí en la parte izquierda donde dice datos, le pongo agregar datos y voy a buscar SharePoint. Selecciono la conexión y únicamente ya se conectan al sitio donde crearon su lista. En mi caso se llamaba escaneo. Me conecto a ella y la forma en la cual nosotros podemos guardar la información en alguna lista, base de datos, lo que ustedes quieran, es de dos formas. La primera es que exista algún botón, es decir, nosotros ingresamos algún icono, por ejemplo, y que cuando el usuario seleccione este botón se guarde la información. Y la segunda manera es que la información se guarde cuando el escaneo termine. Les voy a mostrar las dos maneras. La primera va a ser cuando el escaneo termine. Para esto, vamos a seleccionar nuevamente el lector y nos vamos a ir a seleccionar una propiedad que se llama onScan. Esta propiedad se refiere a que vamos a ejecutar cuando se termine el escaneo o cuando ya se haya escaneado algo. Para poder guardar la información en alguna base de datos, vamos a utilizar la función patch. Si ustedes quisieran conocer acerca de esta función, les voy a dejar el link donde explico tal cual toda la sintaxis y las funciones y cuándo utilizar este tipo de funciones. Pero en este video no voy a ahondar tanto para no hacerlo tan largo. Como tal, la función patch siempre nos pide cuál es el origen que voy a afectar, es decir, cuál es la base de datos, donde nosotros vamos a guardar la información, que en este caso es la lista de SharePoint que nosotros creamos, que se llama escaneos. Posteriormente hay que ponerle cuál es el registro que vamos a modificar o crear. En este caso, como siempre vamos a crear un nuevo registro cada que nosotros escanemos, tenemos que utilizar la función defaults y poner nuevamente nuestro origen de datos. Y ahora sí, después de esto hay que poner tal cuál es la información que vamos a pasar. Que recordando un poco, la única columna que tenemos es la de título. Entonces, por lo tanto, primero hay que poner cuál es la columna. Yo pongo aquí título, esta es la primera columna, y hay que ponerle cuál es el valor que voy a guardar o pasarle a esta columna. Recordando un poco en la galería, lo que nosotros estamos mostrando es la información que reconozca el lector. Entonces prácticamente voy a copiar esto porque también es lo que nosotros vamos a pasarle, es decir, lo que reconozca el lector. Y aquí voy a cerrar el paréntesis que me falta, pero como tal nos va a marcar error. Y ahorita voy a explicar por qué. De hecho, si nosotros nos ponemos en el lector, aquí viene que en la función título no coincide con el valor esperado, es decir, el tipo de dato esperado no es el correcto, porque estaba esperando un texto, como tal la columna de título es únicamente guarda textos, pero yo le estoy mandando una tabla. ¿Por qué es que le estoy mandando una tabla? Porque como ustedes pudieron ver, el lector de código de barras puede obtener un valor o muchos, o tal cual una tabla, por así decirlo, cuando seleccionamos el escaneo múltiple. Entonces, por lo tanto, aquí podemos llegar a causar errores a la hora de mandar la información. Esto sería únicamente para el escaneo automático o el seleccionar para escanear. Esta forma que les voy a mostrar para poder guardar esta información. Ya que me está diciendo que el formato que le estoy mandando es una tabla, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la función first
que con esto lo que hace es obtener el primer valor de la tabla. Como tal, cuando nosotros seleccionamos el tipo de escaneo automático o seleccionar para escanear, únicamente voy a tener un valor. Entonces, lo que voy a utilizar es agarrar el primer valor o el primer registro que tenga esa tabla, que sería el único en este caso, y para poder acceder al valor, lo que hice ahorita es ponerle un punto después del first, y aquí me aparece qué quieres mandar. El tipo, en este caso sería el data matrix, el QR, que como tal eso creo que es irrelevante, al menos para este video, porque lo importante es el valor. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el punto value, cuando yo termine de escanear, automáticamente se me va a guardar en mi base de datos. Voy a guardar mi aplicación y la voy a publicar para poderles hacer el ejemplo tal cual ya en mi aplicación. Regresando a mi aplicación, les voy a mostrar el escaneo automático. Lo vuelvo a poner y como tal ahí sigues teniendo la misma funcionalidad de que se muestra en la galería, pero por aquí hace ratito se pasaron como algunos puntitos donde significa que ya se guardó en mi base de datos. Si me regreso a mi base de datos, vemos que aquí tengo un nuevo valor que se ha escaneado, que es prácticamente lo correspondiente al producto que acabo de escanear. Si regreso a mi aplicación, voy a cambiar el tipo de escaneo, por ejemplo, el seleccionar para escanear. Voy a cambiar de producto y como tal lo selecciono. También se sigue mostrando ahí en la parte de la galería, pero si me regreso a la lista de SharePoint, vemos que ha aparecido el segundo producto. Para el caso del múltiple escaneo no les va a servir mucho esto porque, si recuerdan un poco, lo que nos estamos configurando es mandar el primer registro de alguna tabla o de la tabla que nosotros podemos tener. Entonces les voy a hacer la demostración de que voy a crear alguna tabla con 3 registros, pero únicamente a Power Apps se va a pasar el primer registro. Yo selecciono esto, lo primero que hago es el QR, posteriormente voy a utilizar los otros dos productos. Y ya que tengo los 3 productos escaneados, y como tal se me siguen mostrando mis 3 escaneos aquí en lo que es en la aplicación, pero si regresamos a la lista de SharePoint, tal cual únicamente me está guardando el primer registro, porque bueno, como les mencioné, lo que estamos configurando en la aplicación es que se guarde el primero y no tal cual toda la tabla. Y ahora, para poderles mostrar la funcionalidad en la cual nosotros guardaríamos toda una tabla o un conjunto de lecturas de los códigos de barras, vamos a modificar un poco el código que tenemos actualmente. Lo primero que vamos a modificar es la propiedad de un scan del lector de código de barra, ya que lo que nosotros hemos configurado, como ustedes vieron, es que cuando se escanea o se termina el escaneo, se guardaba automáticamente. Esto prácticamente ya no lo vamos a necesitar. Únicamente voy a comentarizar este código para que la aplicación ya no ejecute absolutamente nada o no ejecute lo referente a este código. Lo que nosotros vamos a utilizar es crear una variable. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, cuando nosotros queríamos guardar la información, teníamos que lo que nos arroja el lector de código de barras es una tabla. Como tal, tenía la tabla dos columnas, la columna de tipo, que era lo que nosotros veíamos aquí, y la columna del valor, un poquito más grande, era el tipo y el valor, pero tal cual lo que a nosotros nos interesa es el valor únicamente, el tipo no tanto. Entonces, la idea de guardar o de crear una variable es que nosotros vamos a guardar todos los valores de esa tabla únicamente, es decir, únicamente la columna de valores, en una variable. Por lo tanto, para crear la variable, voy a utilizar esta sintaxis, una variable global, que únicamente hay que poner set y posteriormente el nombre de la variable. En mi caso, yo le quise poner códigos, ustedes le pueden poner el que ustedes quieran, pero lo importante es que cuando ya nosotros tengamos que ponerle el valor a la variable, utilicemos esta sintaxis de show columns. Y lo que estamos haciendo con esto es prácticamente tenemos nuestro origen, que en este caso es la tabla de los códigos de barras con los tipos, y nosotros le indicamos cuál es la columna que nosotros queremos. Recordando, nosotros tenemos la tabla, que es tipo y valor. Como tal, lo que nos importa es el valor, por eso es que yo estoy poniendo aquí value. Entonces, con esto, cuando se termine el escaneo de esa tabla, únicamente vamos a guardar los valores. Y ahora sí, cuando nosotros seleccionemos, por ejemplo, el botón, y ahora sí, cuando nosotros seleccionemos ya sea un botón o aquí mismo lo podemos configurar, se guarden todos los valores de esa tabla o de la variable en nuestra base de datos. Para poder hacer esto, como ya se les había explicado
en este paso, que es de cuando se escanea o se termina el escaneo, y les voy a mostrar ahora cuando seleccionemos el botón. Entonces lo que aquí vamos a hacer es crear un ciclo. ¿A qué me refiero con un ciclo? Que vamos a repetir la misma acción por cada uno de los valores que contenga la tabla. Es decir, si nosotros escaneamos 10 productos, queremos que se ejecute lo mismo 10 veces o lo mismo para cada uno de los valores. Para hacer esto, vamos a utilizar la función for all. La función for all es la que nos ayuda a hacer el ciclo que les mencionaba y lo que nos pide es, ok, ¿cuál es el origen de donde yo voy a tomar la información? Que en el caso de nosotros, recordando un poco la variable que se creaba cuando se terminaba el escaneo, se llamaba códigos. Entonces, por lo tanto, aquí se está almacenando toda la información y es por eso que yo le indico que de códigos quiero que saques todos los valores. Y posteriormente me indica, ok, ya tengo la información, ¿qué quieres que haga? Y posteriormente le tenemos que indicar cuál es la fórmula o qué es lo que nosotros queremos que haga con esta información que ha tomado. Y aquí prácticamente es utilizar la función patch nuevamente. Siguiendo un poco, prácticamente muy parecido, seguimos afectando a la tabla que nosotros hemos creado de SharePoint. Como es un nuevo registro, utilizamos la función defaults. Y aquí en la columna lo vamos a seguir guardando en la columna de título, pero aquí vamos a guardar el valor. Y pueden ustedes tener la duda de dónde saqué este value o cómo lo obtuve. Yo ejecuto mi aplicación. Recuerden, cuando yo lo ejecuto desde una computadora, tenía o se manejaba información de prueba. Pero aquí en la parte derecha tenemos un apartado donde viene como una función o las variables. Tenemos aquí una variable global, que es la que nosotros creamos, que es esta de códigos. Y vemos que es una tabla con una fila. Si yo le pongo vista de la tabla, aquí me viene cuál es el nombre de la columna y todos los valores que tienen. Entonces de aquí es donde estoy sacando el value para yo mandarle este valor, es decir, le estoy mandando esa columna a la base de datos. Le voy a guardar y publicar para poderles mostrar este ejemplo. Y ahora sí, en la aplicación ustedes puedan ver cómo escaneamos múltiples datos y se guardan en la base de datos. Regresando a mi aplicación, voy a seleccionar el escaneo múltiple y voy a registrar este. Voy a cambiar de producto y como tal tengo dos productos escaneados. Si yo le pongo enviar, me regresa a lo que es mi aplicación y se nos muestran los dos productos. Como ustedes pueden ver, son productos diferentes, digo, los tipos son iguales, pero habíamos configurado que cuando nosotros seleccionamos el botón, en este caso de guardar, ya se guardaría esta información en la base de datos. Como ustedes pueden ver, aquí hay como tres puntitos que indican que se está ejecutando alguna acción dentro de la aplicación. Y si nos regresamos a lo que es nuestra base de datos, voy a la lista de SharePoint, aquí tengo estos últimos dos registros, por así decirlo. Y ya para concluir, ahora sí, añadiéndoles un poco más de funcionalidad que les va a llegar a servir, voy a agregar un número o una columna de número a lo que es mi lista de SharePoint, que le voy a poner, por ejemplo, conjunto escaneo. Únicamente va a ser ilustrativo para que ustedes puedan observar a qué me refiero con esto. Voy a actualizar lo que es mi lista de SharePoint. Y aquí vamos a agregar un nuevo valor, pero otra columna, que se llamaba conjunto escaneo. Y aquí la idea de esta columna es que, por ejemplo, si nosotros tenemos o cuando tengamos nuestras listas o nuestras bases de datos, ¿cómo vamos a relacionar en el caso, por ejemplo, que sea una compra o un pedido? O como les mencioné, si vamos a despachar algún producto, algún pedido, ¿cómo vamos a relacionar que los escaneos corresponden a alguna venta o cosas así? Explicando un poquito más, por ejemplo, aquí, si nosotros no los agrupamos o no tenemos como algún identificador, yo tengo 5 registros. Para mí pueden ser 5 ventas diferentes, pero como vimos en el ejemplo, estos dos últimos corresponden a una misma venta. Entonces, si yo los quisiera relacionar, tengo que tener alguna forma de poder guardar esa información. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esto, únicamente para fines prácticos, realmente no afecta tanto o prácticamente nada. Y lo que voy a hacer, la idea de esta columna es que tenga algún auto incrementable. Por ejemplo, si nosotros tenemos algunos folios, etcétera, irían en este caso, pero como todo es como ficticio, lo voy a crear tal cual desde cero. Y algo que también voy a modificar es en nuestro lector de código de barras,
voy a añadir una nueva variable que se va a llamar autoincrementable, por así decirlo. Y aquí lo que quiero es hacer precisamente el nombre de la variable lo hice un autoincrementable y obtener el último valor que tenga esta columna de conjunto escaneo. Entonces lo único que hacemos es utilizar la función last y nos vamos a conectar a lo que es nuestra lista de SharePoint. En mi caso se llama escaneo. Cerramos el paréntesis y le vamos a poner punto para que nos aparezcan todas las columnas. Yo quiero el conjunto escaneo más 1, por ejemplo. Entonces automáticamente estoy teniendo un número y lo que vamos a hacer es que en este botón y aquí en vez de que nosotros estemos mandando llamar, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, ya mandamos llamar automáticamente nuestra variable de autoincrementable. Yo sé que a lo mejor esto puede ser un poco confuso, pero déjenme guardarlo y mostrárselos para que vean ya con un ejemplo a qué me refiero. Voy a hacer dos escaneos diferentes, por así decirlo. Mostrándoles esto, voy a seleccionar el escaneo múltiple y abro mi código de barras, escaneo este y también escaneo este. Como tal, termino mi escaneo. Tengo dos registros en este escaneo. Si yo le pongo, por ejemplo, guardar, voy a generar ya estos registros en la base de datos. Pero, por ejemplo, voy a hacer otro, el cual únicamente va a tener uno. Y también le pongo enviar y guardo también esta información en la base de datos. Si yo me regreso a lo que es mi base de datos, en la lista de SharePoint, si yo la actualizo, vemos que ya podemos ir agrupando lo que son los escaneos. Recordando, el primer escaneo fue de dos productos, que como tal sí tienen un número, y aquí me aparece a qué conjunto corresponden. Aquí les mencionaba que puede ser un folio, etcétera. Y el segundo escaneo que les hice prácticamente fue de un QR. Entonces con esto nosotros sabemos que esto ya corresponde, por ejemplo, a otro pedido, etcétera. Y así nosotros podemos ir filtrando o agrupando a qué corresponde cada uno. Y con esto yo estaría concluyendo este video. En conclusión, esta nueva actualización sobre el lector de código de barras realmente vino a añadir mucha funcionalidad que antes teníamos que hacer o forzarla. Espero que el contenido de este video haya sido de su utilidad. Si les gustó, les agradecería mucho le dieran un like para que pudiera llegar a más personas.